Muy bien, nuevamente, para los que se están incorporando, muy buenos días. Bienvenidos a una semana más, semana 16 y última del curso Derecho Procesal Constitucional a cargo de su servidor Juan Carlos Mejía Argueta. Dentro del curso Derecho Procesal Constitucional vamos a tocar el tema sobre lo que es la opinión consultiva, un tema de bastante importancia, un tema bastante práctico, del cual, como en la mayoría de los casos, es necesario conocer, qué es lo que cómo se maneja, cuál es la doctrina, cuáles son los antecedentes y finalmente cómo es que se interpone y quién está legitimado para hacerlo. Tenemos como objetivo de clase conocer la opinión consultiva, la vamos a conocer desde las diferentes aristas que ya hemos ido manifestando. Bien, vamos a iniciar con lo que es la base normativa y los conceptos generales de lo que es la opinión consultiva. Les suplico tener a la mano lo que es su ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, su constitución política de la República de Guatemala y ley del organismo judicial, por favor, para que podamos entender de mejor manera este curso. Bien, iniciamos diciendo que la opinión consultiva y el dictamen, dos figuras que vamos a ver el día de hoy, no aparecen explícitamente reconocidos en el texto constitucional como garantías constitucionales, pues lo que hemos manifestado como garantías constitucionales ha sido el amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes. Sin embargo, es de mucha utilidad. Y tenemos también que ambos cuentan con un margen de legitimación activa ostensible más restringido que otros instrumentos de derecho procesal constitucional, razón por la cual son frecuentemente omitidos por los autores al referirse a esta materia. Es normal que se les discrimine, sin embargo, es un tipo de figuras que sí se deben de utilizar, deben ser bien utilizados en su momento. Conviene de igual forma señalar que, de igual manera, constituyen mecanismos orientados al resguardo del orden constitucional que están sujetos al conocimiento de un órgano jurisdiccional, por lo que resulta lógico considerarlos parte integrante del control del control de constitucionalidad normativo y del sistema de justicia constitucional guatemalteco en general. Con la denominación de opinión consultiva se encuentra positivizada en el ámbito guatemalteco la figura, fíjense, pues, la figura que tiene el propósito de viabilizar el contradirecto, abstracto y preventivo de constitucionalidad. Analicemos este pedacito. Con el nombre de opinión consultiva se encuentra positivizada, o sea, se lleva a la realidad jurídica en el ámbito guatemalteco la figura que tiene por propósito viabilizar el contradirecto, abstracto y preventivo de constitucionalidad sobre tratados, convenios y proyectos de leyes ordinarias a instancia de cualquiera de los organismos de Estado. De igual manera, es competencia exclusiva de la Corte de Constitucionalidad. La legitimación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, vayamos al 171, que es de suma importancia que lo tengamos marcadito, por favor. Opiniones consultivas, artículo 171. Facultad de solicitar la opinión de la Corte de Constitucionalidad. Podrán solicitar la opinión de la Corte de Constitucionalidad. 1. El Congreso de la República. 2. El Presidente de la República. Y 3. La Corte Suprema de Justicia. Me voy a permitir manifestar acá con respecto a esto lo que la ley que tengo, que tiene notas de jurisprudencia, lo que habla al respecto del 171.
El artículo 171 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad preceptúa que podrán pedir opinión de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República, el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, los únicos sujetos legitimados para solicitar opinión consultiva de esta Corte en materia de interpretación constitucional son los enumerados en el párrafo precedente. Y al no encontrarse el compareciente dentro de los sujetos facultados, la presente solicitud no encuadra en los supuestos en los cuales se autoriza requerir la intervención de este tribunal. Es decir, que este es un expediente en el cual fue rechazada la consulta. Y por lo que estaba indagando, a los que más se les rechaza es cuando las municipalidades hacen estas consultas en realidad a la constitucionalidad de ciertos proyectos. Y la otra regula que en el presente caso y conforme al artículo precitado, esta Corte se abstiene de emitir opinión alguna por la razón de que los solicitantes no se enmarcaron dentro de las autoridades legitimadas por la ley para instar este tipo de planteamientos. Así de simple. O sea, si no encuadra dentro de estos, sin lugar a dudas, pues es que no están legitimados y no está obligada y la Corte de Constitucionalidad para facilitarles este tipo de opiniones, que lógicamente tiene un tipo especial y particular de procedimiento para solicitarse e interponerse. Y lo principal es, ya vimos la legitimación, quién está legitimado para poder hacer esta consulta y recibirla. Se la puede hacer, pero al final de cuentas se le va a rechazar si no se encuentra dentro de estos. Con respecto a las opiniones consultivas, por medio de los dictámenes que la Corte de Constitucionalidad realiza para la modificación o la reforma de las leyes constitucionales, o bien por medio de las opiniones consultivas, siendo esto último la esencia de esta clase. Pues básicamente entraremos brevemente a tocar su concepto y su objeto, su legitimación, procedimiento y efectos, pues para tener una base sobre lo cual iniciar este capítulo en sí. Bueno, vamos a empezar contando que esto parte la opinión consultiva de esta Constitución, la de 1985. En la actual Constitución Política de la República, que se reguló la opinión consultiva como un control preventivo de constitucionalidad, que es un control a priori. Cuando nos referimos a un control a priori es sin experiencia. Y fue con el objeto de que cuestiones meramente técnicas en materia legislativa se desarrollaran a través de la doctrina de la Corte de Constitucionalidad. En la práctica, los resultados no han sido del todo satisfactorios, dado que en diversas oportunidades no ha sido materia propiamente legislativa lo que se ha consultado a la Corte, sino que han sido otros aspectos, como aplicación y vigencia de las leyes, y cuestiones de tipo político los que se han sometido al conocimiento del Tribunal Constitucional. Se afirma lo anterior con lo que al respecto nos dice el licenciado Pinto Acevedo en su trabajo La jurisdicción constitucional de Guatemala, referirse que el Estado cuenta con amplias facultades para solicitar a la Corte de Constitucionalidad opinión al respecto de diversos aspectos. Sin embargo, esta facultad nunca se ha ejercido por la Corte Suprema de Justicia. La Constitución otorga la competencia a la Corte de Constitucionalidad para emitir opinión de los proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos de Estado, estableciendo de esa manera una especie de control previo de la constitucionalidad de las leyes. Sin embargo, solo en una ocasión se ha solicitado la opinión de la Corte respecto de un proyecto de ley y fue en referente a un expediente del 86. Hoy en día ya hay más, pero algo que sí debemos de hablar es que las consultas, o sea, la opinión consultiva no está teniendo el efecto que se deseaba en el espíritu que tenía en el 86.
Sin lugar a dudas, o sea, fue bastante decepcionante poderse dar cuenta que no era eso lo que se requería de verificar ese control de constitucionalidad que hoy en día no se lleva a cabo o no se explota como se debería. Una de las razones principales es de que obedece al desconocimiento que se tiene de lo que es propiamente la opinión consultiva. Esto es muy importante, fíjense, porque la mayoría de gente ni siquiera sabe que existe esta figura. Como control preventivo de constitucionalidad, por lo que vamos a dar ciertas opiniones de este tipo de trabajo dentro de la siguiente clase. Y siempre citando a los autores, por ejemplo, el licenciado Duarte Barrera, la opinión consultiva debe entenderse como la legitimación otorgada a la Corte de Constitucionalidad de pronunciarse a requerimiento de cualquiera de los tres organismos del Estado sobre los tratados o convenios internacionales, los proyectos de ley y las leyes vetadas por el organismo ejecutivo, alegando inconstitucionalidad, con el único y exclusivo propósito de revisar su constitucionalidad previamente a que pasen a formar parte del ordenamiento jurídico vigente, así como pronunciarse también a solicitud de los tres organismos del Estado sobre casos reales en los que sobresalen problemas de constitucionalidad que no necesariamente dan lugar a juicios o procesos constitucionales propiamente dichos. Este concepto anterior, que está bastante claro y no merita una mayor explicación, y puede complementarse al afirmarse que la opinión consultiva como un medio de control preventivo de constitucionalidad concede legitimación a los tres organismos del Estado para requerir un pronunciamiento jurídico por parte del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de tratados, convenios y proyectos de ley o leyes vetadas por el organismo ejecutivo alegando inconstitucionalidad y a la vez faculta al Tribunal Constitucional, esto es a la Corte de Constitucionalidad, para emitir pronunciamientos sobre asuntos cuya competencia le ha sido delegada a la propia Constitución. Esta opinión vertida por el licenciado Pinto Acevedo. ¿Cuáles son los preceptos jurídicos que tienen lo relacionado con las opiniones consultivas? Veamos, pues. En primer lugar, tenemos que remitirnos al artículo 272 de la Constitución. Vayamos, por favor, al 272 de la Constitución. Solo voy a verificar. Aquí estamos. Bien. La única previsión puntual de las formalidades que debe reunir la solicitud se ubica en el artículo 172 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, por lo demás, de naturaleza de la institución que se aborda, en concatenación con la aplicación de reglas elementales del derecho procesal común. En la práctica, se destila a cumplir con unas cuestiones muy básicas. Estos son los requisitos técnico-formales de la solicitud. ¿Solicitud de qué? De una opinión consultiva dirigida de alguno de los organismos de Estado hacia la Corte de Constitucionalidad. Fíjense que para empezar, muchas veces algunos de bueno, sí es criticado, algunos de los asesores de estos organismos de Estado no conocen, no conocen que existe esta figura. Y eso es completamente cierto, ¿verdad? He tenido varias situaciones en donde he platicado con colegas y bueno, es una crítica. Al final de cuentas, yo también soy asesor de una organización que pertenece al Ejecutivo. O sea, la crítica, sin lugar a dudas, también me recae a mí con el hecho que sí conozco la figura. Solo que en este caso el del Ejecutivo ya es directamente el que asesora directamente a Presidencia. Entonces, en este caso sería la Secretaría Privada de la Presidencia, Congreso de la República y o Corte Suprema de Justicia. Bien, en primer lugar, que se realiza por escrito y formal.
O sea, esto no es verbal, no es a petición simple, sino que es por un escrito formal con todas las requisitos que implica el artículo 61. B. Designación del tribunal a quien se dirige. Y en este caso sabemos que es a la Corte de Constitucionalidad, lo está plasmando de forma directa. Como siguiente punto tenemos lo que son los datos generales de identificación del compareciente. Ojo con esto. ¿Quién comparece? Y en este caso puede ser el presidente de la República en directo, ¿verdad? En este caso puede ser si es el Congreso de la República, ¿quién representa al Congreso de la República? Ojo con esto. Y no digamos la Corte Suprema de Justicia. Datos generales de identificación del compareciente, esto es nombres y apellidos completos de la persona que ejerza la representación legal del solicitante, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio y domicilio. Indicación del lugar para recibir notificaciones. Y debe acreditarse la personería o la calidad con que actúa el solicitante en el modo que sea idóneo, según el funcionario de que se trate, ¿verdad? O sea, ¿cómo se acredita esa personería? Como siguiente punto tenemos que debe acreditarse la decisión colegiada de solicitar la opinión consultiva cuando se trate del Congreso de la República o de la Corte Suprema de Justicia, para lo cual resulta idónea la certificación de las partes conducentes del acta que documentó la sesión en la que aquella tuvo lugar. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo que el ente soberano en el Congreso de la República es el Pleno, es decir, es la totalidad de diputados. Y de esa totalidad tienen que tener una mayoría. De acuerdo a esa mayoría se asienta acta y eso es lo que establece que decidieron solicitar una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad. Tenemos por otro lado lo que es la exposición precisa y razonada del motivo de la solicitud de opinión consultiva, que deberá estar expresada con preguntas específicas. A continuación vamos a platicar sobre un caso particular, cuando se solicitó la opinión consultiva por el tema de las ICIACs, que posteriormente se convirtió en CICIG. La documentación que pueda arrojar luz sobre el asunto, es decir, la documentación que oriente a, lo, a los magistrados constitucionales respecto a qué es lo que están pasando, la copia completa del expediente de la iniciativa de ley, incluyendo el dictamen de la comisión respectiva cuando el postulante es el Congreso de la República, la copia de publicación del veto presidencial en su caso, la petición en términos precisos, el lugar y la fecha. Bueno, llegamos al pronunciamiento, pero antes vamos a irnos al 200. El plazo. Con respecto al plazo, el plazo de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, la resolución que atienda a la solicitud de mérito debe ser proferida dentro de un periodo de 60 días transcurridos a partir de su presentación. Y el contenido. De acuerdo con lo establecido en los artículos 175, la opinión consultiva debe de contener publicidad. En el artículo 176 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad está normado que el fallo debe ser dado a conocer en audiencia pública solemne, con citación de la entidad o personas solicitadas. Perdón, el fallo es impugnable y no es vinculante. Sobre las leyes, bueno, aquí entramos a otras variantes. Antes de entrar a esto, vamos a continuar.
Los artículos 272, inciso E de la Constitución y 163, inciso E de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y Constitucionalidad le otorgan la competencia a la Corte de Constitucionalidad para emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios, proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. Los artículos 272, inciso H de la Constitución y 163, inciso H de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que le otorgan competencia a la Corte de Constitucionalidad para emitir opinión sobre la constitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad. Los artículos 272, inciso I de la Constitución y 163, inciso I de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que le otorgan competencia a la Corte de Constitucionalidad para actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución. El objeto de las opiniones consultivas. Es evidente que el objeto de las opiniones consultivas es interpretativo de la constitucionalidad de las normas que formarán parte del ordenamiento jurídico del país. Entendamos esto. ¿Qué tiene por objeto la opinión consultiva? Las opiniones consultivas es interpretar la constitucionalidad de las normas que van a formar parte del ordenamiento jurídico del país, por lo que en su emisión de las opiniones consultivas requiere que medie solicitud de alguno de los tres organismos del Estado y, a diferencia de los dictámenes que emite la Corte para la reforma de las leyes constitucionales, que es el otro medio de control preventivo de constitucionalidad, las opiniones consultivas no producen efecto vinculante, aun cuando sus efectos sean erga omnes, es decir, que sea de aplicación para todos, pero no son vinculantes. Es importante que entendamos que las opiniones consultivas no son vinculantes, mientras que los dictámenes sí lo son. Refrendando lo ya dicho, la legitimación para solicitar la opinión consultiva. Y como ya se ha venido reiterando, se afirma que, como constitucionalmente está establecido, que las opiniones consultivas deben ser emitidas únicamente a solicitud de cualquiera de los organismos de Estado. Se evidencia de lo dispuesto en el artículo 272, inciso E, de la Constitución Política de la República, que los únicos legitimados para solicitar una opinión consultiva son el presidente de la República, el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia. En cuanto al presidente de la República y a la Corte Suprema de Justicia, se dice que la facultad de estos es para solicitar la opinión consultiva sobre tratados o convenios internacionales, proyectos de ley, decretos vetados aduciendo vicio de inconstitucionalidad. En el caso del concreto del presidente de la República y sobre las cuestiones de constitucionalidad, él es presente en el caso concreto de la Corte Suprema de Justicia y, como bien lo afirma el licenciado Duarte Barrera, una característica genérica que reviste la atribución del presidente de la República de la Corte Suprema de Justicia de ejercitar el derecho de solicitar la opinión de la Corte de Constitucionalidad consiste en que ninguno de ellos debe acreditar al tribunal algún interés en qué forma alguna se verán afectados por el contenido del tratado o convenio, como ocurre en otras legislaciones. Claro está que, no encontrándose afectados en la esfera de las competencias o atribuciones, no habría en realidad motivo para que se llegase a acordar ejercer tal facultad. Con respecto al Congreso de la República, es el que se encuentra en la mejor situación de ejercer la facultad de solicitar la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad en asuntos relacionados en el ejercicio de la potestad legislativa, y es el único caso en el que sí puede interrumpirse el proceso legislativo. De hecho, esa es una de las razones por las que esta figura casi no la utiliza el presidente de la República, porque no obstante que él haga esto, como no es vinculante,
Aparte tenemos lo que es la facultad, ese principio de primacía legislativa, que no obstante el presidente de la República vete una ley, ¿verdad? Realmente el veto yo lo entiendo nada más como una figura política en el sentido de que, o sea, como quien dice, si quieren, háganlo, pero yo dije que no. Me lavo las manos, porque no puede detener que salga a la luz a la vida jurídica alguna ley, y aunque tenga el apoyo de la Corte de Constitucionalidad. Es una facultad que le fue otorgada al Congreso, la primacía legislativa. Vamos con lo que es el procedimiento de opinión consultiva. En el capítulo quinto del título 5 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad se encuentra regulado el procedimiento y formalidades y de las opiniones consultivas. De una forma muy general se dice que el organismo legitimado para solicitar la opinión deberá de enviar una solicitud a la Corte de Constitucionalidad, expresando las razones que motivan la consulta y contenido de la solicitud presentada. Las preguntas específicas sometidas a la consideración de la Corte, la que tienen 60 días para emitir su opinión, fundamentando en forma clara y precisa sus conclusiones y el apoyo jurídico y doctrinario de las mismas. Las opiniones serán pronunciadas en audiencia pública solemne con citación del órgano o personas solicitantes y cualesquiera otras. Las opiniones serán pronunciadas en audiencia pública solemne con citación del órgano o personas solicitantes y cualesquiera otras personas que el tribunal estime pertinente convocar. Todas las opiniones serán publicadas en el diario oficial dentro del tercer día de haber sido pronunciadas en audiencia pública. Comentemos brevemente de estos aspectos. Inicialmente, toda solicitud de opinión debe formularse por escrito en términos precisos en los que se expresen las razones que motivan la consulta y las preguntas específicas sometidas a consideración de la Corte de Constitucionalidad, así como todos aquellos documentos en los que se apoye su solicitud, sin perjuicio de que una vez instada la actuación, la Corte de Constitucionalidad puede solicitar cualquier información adicional o aclaración de la consulta que se le haya formulado, necesaria para emitir su opinión según le desprende de lo establecido en el artículo 172 y 173 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. De conformidad con los artículos 173 y 174 de la citada ley, la Corte de Constitucionalidad debe evacuar las consultas dentro de un plazo de 60 días, contados a partir de la fecha de la solicitud, externando su opinión en forma clara y precisa, razonando suficientemente sus conclusiones y el apoyo jurídico y doctrinario en el que se fundamentan las mismas, quedando a salvo el derecho que tienen los magistrados que integran dicho tribunal de poder hacer su opinión personal, razonamiento del voto en forma concurrente o disidente. Bueno, ahora sí, vamos vamos a proyectar eh, un- una opinión consultiva solicitada. Tenemos una consulta hecha inicialmente cuando se denominaban CICIEX y posteriormente cuando ya se denominaba CICIG, que es lo que vamos a proyectar en este momento.
Aquí tenemos el documento ya, ahorita lo vamos a presentar. Ok, ya estamos presentando ahí. Muy bien, vamos a ver de qué se trata esto. Y lo vamos a ir analizando de acuerdo a los requisitos que nos da la ley. Esa es la intención de presentar documentos reales acá. Es del expediente 1250-2004. ¿Cuál es el asunto? La opinión consultiva sobre el texto del acuerdo celebrado entre la Organización de las Naciones Unidas, ONU y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una comisión de investigación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en Guatemala, denominado CICIAX, que es, por así decirlo, el, el antecedente, el antecedente de la creación de CICIG. De hecho, hoy en día este tema está bastante en boga, mucho más de lo que se imaginan, porque como producto de la llegada al poder, todos estos son temas de geopolítica, pero que no deben escapar a la función que realiza el abogado litigante. ¿Por qué? Porque son fuerzas que en un momento determinado, como su nombre lo dice, empoderan a ciertas instituciones. En lo personal, y no tengo reparo en decirme, yo me he declarado eh, anti-CICIG y les voy a manifestar el por qué. No obstante que yo sé que hubieron personas que manifestaron que el que estaba en contra de las CICIG es porque era corrupto o ayudaba a corruptos, o en mi caso que defendía corruptos. Y el que estaba a favor es porque era izquierdoso, chairo o no sé qué otras motes le colocaban a estas personas. No estoy de acuerdo en ninguna de las dos posturas y reconozco que la comisión en su momento realizó actividades que necesitaba Guatemala, lo reconozco, pero el asunto es el siguiente, el asunto es el abuso de poder. Eso es porque yo sí vi en muchas ocasiones a jueces que realmente les temblaba la mano para aplicar la legalidad, no digamos la justicia, simple y sencillamente porque sabían que si opinaban en contra de CICIG, entonces iban a ser declarados jueces de la impunidad, porque así les denominaron. Entonces, si están en contra de nosotros, o están en contra o están a favor. Ah, bueno, entonces un señor juez que quiere llevar su carrera bien, no se evita problemas, o sea, más bien se evita problemas, le declara todo a favor de sí y como consecuencia de ello, pues su carrera asciende. Caso contrario, su carrera desciende, se acaba y en cualquier momento le pueden quitar la inmunidad. Créanme que sí se ha manejado esto. Hoy en día podemos ver, esta novela está muy lejos de terminar. Estaba viendo ayer que la doctora Erika Ifán está haciendo denuncias de que está siendo monitoreada dentro de su despacho, cosa que es terrible. Estoy viendo situaciones, por ejemplo, que el juez Miguel Ángel Gálvez ordenó una orden de aprehensión contra unos ancianos. Ok, yo sé que el hecho de que sean ancianos no quiere decir, pero realmente era necesario girar una orden de aprehensión o pudo haber citado a las personas. O sea, qué peligro de fuga podía manifestar unos ancianos y les estoy diciendo porque yo me los encontré en torre de tribunales a uno de ellos y dentro de mí, o sea, yo sabía de la noticia, pero no había relacionado la noticia de quiénes eran con el anciano que encontré por el caso diario militar, en donde realmente he hecho el análisis. De hecho, es posible que me incorpore al grupo de la defensa esa. No concibo yo cómo y o de qué forma pretenden hacer justicia por ese medio en vísperas de la venida de la vicepresidenta de Estados Unidos. O sea, todo tiene matices muy extraños, pero bueno, solamente para manifestarles un poquito en el entorno de cómo se maneja la geopolítica en Guatemala.
Ok, sigamos analizando el documento. ¿Quién es el solicitante? Es el presidente de la República. Miren, esto lo solicitó el presidente de la República de ese entonces. El ponente es el licenciado Saúl Viguero Herrera. Lo conocen los magistrados titulares. Y ven, aquí es donde tenemos que ver si cumple con los requisitos. Uno, solicitud de opinión consultiva. El presidente de la República, con fundamento en lo previsto en el artículo 171 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, compareció ante esta Corte a solicitar opinión consultiva sobre la constitucionalidad del texto del acuerdo celebrado entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una comisión de investigación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en Guatemala, CICIAX. Legitimación del presidente de la República para solicitar la opinión consultiva. ¿Está legitimado? Claro que sí, de conformidad al artículo 171 y 172 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El presidente de la República, al igual que el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, podrán solicitar la opinión de esta institución respecto de algún asunto o cuestión en particular, siempre que tal solicitud se haga por escrito en términos precisos o con expresión de las razones que la motivan, conteniendo las preguntas específicas sometidas a la consideración de la Corte. Competencia de la Corte de Constitucionalidad para evacuar la consulta. La función esencial de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional. Para tal efecto, se ha establecido como un tribunal permanente de jurisdicción privativa que actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y que ejerce las funciones que le asigna la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Dentro de estas funciones, los artículos 272, inciso I de la Constitución y 149, 163, inciso I, 171, 172 y 175 de la ley constitucional citada contemplan la emisión de las opiniones consultivas en el presente caso, en atención a la solicitud formulada por el presidente de la República y por cumplir la misma con los requerimientos legales, se debe proceder a su análisis y a emitir opinión. Razones de la consulta. Expone el presidente de la República que el 7 de enero de 2004 el gobierno de la República suscribió un acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para el establecimiento de la Comisión de la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala, CICIAX, el cual actualmente se encuentra pendiente de ser remitido al Congreso de la República para su discusión. Aquí está otra de lo que cumple con los requisitos, que es las razones de la consulta. Aspectos sobre los que se solicita la opinión consultiva. Bien, aquí vemos ya exactamente cuáles son las preguntas puntuales que se hacen. Y veamos un pequeño análisis también, ¿verdad? Si se cumplen o no se cumplen, si son viables. Señala el solicitante que los aspectos sobre los que requiere la opinión son, en primer lugar, el número 1, en cuanto a la naturaleza del acuerdo. Es el acuerdo celebrado entre el gobierno de Guatemala y la ONU para la creación de la CICIEX, un instrumento internacional en materia de derechos humanos. La siguiente, número 2, en cuanto a los requisitos formales de acuerdo, cumple el acuerdo con los requisitos formales para que sea eventualmente aprobado por el Congreso de la República de Guatemala. Y número 3, en cuanto a la posibilidad de modificación de la legislación interna. ¿Es compatible con la Constitución Política de la República de Guatemala la disposición del acuerdo contenido en el artículo 1, numeral 2 del mismo? En cuanto a las facultades, miren acá, pueden ver ustedes la cantidad de preguntas que se realizan. Perdón, disculpo que, como les dije, me está quejando. Bueno, voy a aprovechar a contestar algunas preguntas.
¿En qué se diferencia solicitar la opinión consultiva de plantear una inconstitucionalidad de la ley? Muy buena pregunta, Ofelia, muy buena pregunta. Ok, si bien, en primer lugar, una inconstitucionalidad, ¿quién la puede plantear? La puede plantear cualquier persona a través de abogados. Cualquier persona a través de abogados. Diferencia uno. Mientras que la opinión consultiva, solo los organismos del Estado están facultados para hacerlo, están legitimados, la inconstitucional a cualquiera. Segundo, el resultado de una inconstitucionalidad, dependiendo del momento, es para la no aplicación de una ley, o si es total, pues sacarla del ordenamiento jurídico, mientras que la opinión consultiva no es vinculante, es una, como decimos, es una opinión moral. Mire, se lo está diciendo la Corte que usted no puede hacer eso, mientras que declarar de inconstitucionalidad es que no es que sale, es una de las, solo por dar algunas de las diferencias. Gusto saludarla, Ofelia. Jennifer Thais Ramírez Bautista. em, Está haciéndome una pregunta que yo creo que les conviene a todos. Y como me está haciendo la pregunta, no puedo dejar de contestar. Es una pregunta que les compete a todos. ¿En el examen vendrá incluido todo lo del semestre o solo lo visto en las últimas semanas? Solo lo visto en las últimas 4 semanas, fue lo que incluí. Es la verdad, para que los voy a poner a sufrir más de la cuenta. Ahí estamos. Vale, continuamos con. Bueno, si se dan cuenta aquí al final, pues da un marco doctrinario. El génesis de la constitución política es el poder soberano del cuerpo social, el cual a su vez da vida a un poder constituyente primario que, a formular el texto supremo, origina la organización jurídica y política. El texto supremo define el tipo de Estado y de gobierno, así como la estructura de los órganos públicos y sus competencias, determinando también la forma de creación de otras normas del sistema jurídico, mismas que indefectiblemente deben armonizar y adecuarse a la ley fundamental. Esta primacía constitucional, que implica que en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución y que la misma sea vinculante para gobernantes y gobernados, es el fundamento y sustancia del principio de supremacía constitucional reconocido en los artículos 44, 175 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El principio invocado es de necesaria vinculación con el de legalidad recogido en el artículo 52 constitucional, cuyo contenido preconiza lo previamente apuntado, o sea que el poder supremo proviene del pueblo y que los órganos del Estado están sujetos al ordenamiento jurídico, emergiendo consecuentemente un sistema de atribuciones para dichos órganos. En razón de ello, el artículo 268 de la Constitución Política determina que esta Corte tiene como función esencial la defensa del orden constitucional, que su naturaleza es la de un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya actuación es independiente de los demás organismos del Estado y que ejerce funciones específicas asignadas por la ley de la materia, siendo una de ellas la de emitir opiniones. Para solicitarlo tiene legitimación, ya vimos, el presidente constitucional de la República de Guatemala, como es en el caso del que estamos viendo acá. Dentro de los antecedentes podemos ver, les estoy narrando cómo fue formulada esta opinión, ¿verdad? Y para ir cotejando si cumple con los requisitos que vimos nosotros que tienen en ley. Los antecedentes, análisis jurídico constitucional de las preguntas formuladas, y ven, aquí vamos a ver la respuesta de una de las preguntas. Hay una muy interesante que habla sobre si este es un tema de derechos humanos o no lo es. Es el acuerdo celebrado entre el gobierno de Guatemala y la ONU para la creación de las ICIACs, un instrumento internacional en materia de derechos humanos. ¿Qué creen ustedes? Fíjense que
cuando nos referimos a la CICIAC, dice inicialmente que no, cuando hablamos de la CICIG ya lo toma como eso, pero realmente eso fue una estrategia para darle un orden similar a la Constitución. La respuesta que nos ponen es la siguiente. La naturaleza jurídica de un cuerpo normativo está determinado por su teleología, que es la teleología, la ciencia que estudia el fin de las cosas. Y en tanto ello es cierto, fíjense que dudé. Vamos a buscar una definición bonita de teleología. ¿Cuál es la ciencia del fin? Teleología es un concepto filosófico. Ahí está. Filosofía, estudio de las causas finales. Y otra definición es la creencia que en la marcha del universo es como un orden de fines que las cosas tienden a realizar y no una sucesión de causas y efectos. O sea, son fines. Bueno, no estaba mal. Y la naturaleza jurídica de un cuerpo normativo está determinado por su teleología. Y tanto ello es cierto, siendo que los fines del acuerdo examinado están encaminados a ayudar al Estado de Guatemala en la investigación de la estructura y actividades de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y su vinculación con el Estado, con las actividades de la delincuencia organizada y además para procesar a las personas responsables de la constitución y funcionamiento de dichas entidades. Resulta perceptible que tal instrumento no tiene carácter de una regulación sobre derechos humanos, ya que su contenido se refiere a mecanismos de investigación, procesamiento, investigación de cuerpos y aparatos ilegales y clandestinos. Y veamos otra pregunta. ¿Cumple el acuerdo con los requisitos formales para que sea eventualmente aprobado por el Congreso de la República? El acuerdo en alusión El acuerdo en alusión observa los requisitos de forma que los principios, reglas y prácticas internacionales imponen para que un organismo internacional como Naciones Unidas y el Estado de Guatemala puedan celebrar tratados o convenciones con validez jurídica relativos a diferentes materias. Consecuentemente, dicho instrumento también cumple con los requisitos formales para que eventualmente sea aprobado por el Congreso de la República. Y de hecho, así fue aprobado. Aquí tenemos el desarrollo de todas las preguntas, miren, y el análisis que hacen ellos. Ojo, bueno, aquí viene el por tanto, porque recuerdo que es una opinión. Por tanto, hágase el pronunciamiento en audiencia pública solemne con citación al presidente constitucional de la República de Guatemala, a los presidentes de los organismos legislativo y judicial, al Procurador General de la Nación, al señor Fiscal General de la República, al señor Procurador de Derechos Humanos, a la misión de verificación de Naciones Unidas para Guatemala, MINUA, cuando todavía existía, y a todas las instituciones y personas interesadas de la sociedad civil. Para el efecto se señala audiencia para el 26 de agosto del año en curso a las 13 horas en sala de vistas públicas de esta corte. Publíquese. Aquí están todos los magistrados involucrados. Y aquí está un voto razonado. Se recuerda que decíamos que pueden hacer razonamientos que van dentro del mismo documento. Voto razonado disidente está en contra, pero veamos la definición de la palabra disidente. Que se separa del partido, la religión, el gobierno o el colectivo ideológico al que pertenece por no estar de acuerdo con su doctrina, que es propio y característico de estas personas. Él es disidente, que se separa del grupo, se separa de esta opinión consultiva. Voto razonado disidente
parcial del magistrado Rodolfo Rohrmoser y Valdeavellano con respecto a la opinión consultiva sobre el texto del acuerdo celebrado entre la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una comisión de investigación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en Guatemala, CICIAX. El acuerdo celebrado entre el gobierno de Guatemala y la ONU para la creación de la CICIAX es un instrumento internacional que regula materias de derechos humanos. Se trata de un acuerdo válido desde el punto de vista del derecho internacional general, ya que fue celebrado por dos personas jurídicas de derecho internacional con capacidad para el efecto de conformidad con las reglas de aquel derecho y de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. De ese ya he hablado. Sobre el derecho a los tratados. Sin embargo, no cobra vigencia en Guatemala hasta tanto no sea aprobado por el Congreso de la República y ratificado por el presidente de la República. Tiene la característica de ser un acuerdo internacional sobre derechos humanos, ya que su contenido tiende a proteger los derechos fundamentales que están pormenorizados en la parte dogmática de la Constitución de la República y los tratados y convenios internacionales. Bien. Se dan cuenta que acá lo que está manifestando es que tiene la característica de acuerdo internacional sobre derechos humanos, pero ¿por qué el interés o por qué la, la salvedad de quererlo encajar dentro de un convenio de derechos humanos? Eso tiene un objetivo y el objetivo está en el artículo 46 de nuestra Constitución, para que haya una preeminencia de derechos humanos. Artículo 46. Véanlo, por favor. Sobre este artículo he hablado bastante. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptadas y ratificadas por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Entonces, ese es el objetivo de quererlo encajar dentro de algo de derechos humanos. Vamos a ver. Y aquí hace referencia a esto y modificaciones específicas, hace las recomendaciones, este magistrado en particular, a estas disposiciones. Digamos el 6.1, competencia de la CICIEX, eliminar el párrafo de disposiciones del artículo 3 del acuerdo y adicionarlo con disposición a la ley guatemalteca, que podría usarse el siguiente texto. La CICIEX está facultada para provocar la persecución penal de conformidad con las disposiciones. Que realmente, miren, yo he hecho una analogía de lo que vino a hacer CICIG aquí a Guatemala. Repito, reconozco aspectos positivos, recono reconozco aspectos que sin lugar a dudas, si yo no lo hubiera, que si no lo hubieran hecho ellos, no hubiera mejorado en Guatemala, descubrir estructuras, o sea, ok, todo eso está bien, pero el asunto es de que se salió, mis estimados. Y por eso les digo, por dedicarme a lo que me dedico es que hago la crítica. Les voy a mencionar, por decirle, dos casos. El caso de los famosos hermanos Valdés Pais, pero nadie habla de eso. O sea, es la vida de personas que fueron declarados inocentes después de 7 años de guardar prisión. O sea, y durante esos 7 años, uno de los dos hermanos, pues padeció
de cáncer, estoy clarísimo que no fue el cáncer lo que, o sea, que no fue la persecución penal lo que le ocasionó el cáncer, de eso estamos claros, pero sí estamos claros de que una persona, o sea, pónganse ustedes en el lugar de una persona que lo encierran 7 años de su vida y es durante esos 7 años es la convalecencia de su cáncer y esa persona salió de ahí después de no haber compartido con su familia únicamente a fallecer, a morir y esos 7 años los pudo haber compartido con su familia. O sea, analicen qué odio puede sentir la familia de estas personas en contra de ellos. Y esa es la parte delicada. Por eso hay un aforismo latino, no me lo sé en latín, pero se dice que es mejor, siempre va a ser mejor un culpable en la calle que un inocente preso. Siempre va a ser mejor eso. Por eso es que la duda favorece al reo. O sea, si hay duda, mejor lo votamos a favor de él. Vamos a regresar a la presentación principal y vamos a revisar si tenemos correos de consultas. Ok, aquí. Eddie, qué gusto saludarte. Saludos hasta Puerto San José. Dice, a criterio personal, el juez consideró que se basó al repudio de las familias y de muchos sectores donde muchas personas murieron. Ok, yo comprendo esto y por eso les digo, son temas sensibles, son temas, yo nunca he escatimado en dar mi opinión, que estamos, a final de cuentas, así son mis clases, les cuento, para los que no habían recibido clases conmigo, así son, mire qué opina de tal tema, qué opina de tal tema, y después encajonarlo dentro de lo que es el ramo jurídico, ¿verdad? Y hubo o no hubo genocidio, sí o no, y por qué, ok, podemos opinar. ¿Hubo una sentencia por genocidio en Guatemala? No, no lo hubo porque fue anulada por la Corte de Constitucionalidad. Fue nuestro máximo, o sea, la CC de, mal llamada Corte Celestial, ¿verdad? Porque después de ahí nada se mueve, fue la que le declaró. Pero o sea, miren, pues no podemos, debemos de creer en nuestro sistema de justicia. Créanme que debemos, estamos obligados. Muy respetable tu opinión, pero por eso les digo, o sea, el juez consideró que se basó al repudio de las familias y de muchos sectores donde muchas personas murieron. ¿Cuántos de los que están recibiendo esta clase? Vamos a ver, ¿cuántos de los 83 que están acá tienen tatuajes? Ojo, no tengo absolutamente nada en contra de los tatuajes, pero tengo amigos, tengo conocidos, tengo colegas que dicen, ah, ese patojo vos, y anda con tatuajes, un gran marero, y un tatuaje artístico, una mariposa en la parte donde finaliza la espalda, como dice Arjona, donde pierde su nombre la espalda. Y eso no implica eso, tampoco implica alguna conducta de una dama, o sea, no podemos generalizar. La pregunta es, ¿era necesario hacer ese? Por eso los que sabemos un poquito de derecho penal sabemos perfectamente que hay una citación, se le cita y se presenta, pero necesitaban armar este show, ¿verdad? Y ojalá mis estimados que logren entender cuál es eso, no es de estar protegiendo como me han dicho algunos, y pues respeto, ¿verdad? Protegiendo delincuentes, defendiendo asesinos o situaciones así. Simple y sencillamente es que las personas tienen derechos y se deben de respetar. Y en todo caso, si las personas son lo que se dicen, pues entonces esas son las personas las malas, pero si nosotros los que nos denominamos los buenos, hacemos también las mismas cosas, entonces ¿en qué estamos cayendo, verdad? O sea, si seguimos el ojo por ojo, todos nos vamos a quedar ciegos, decía Gandhi. Publicidad. En el artículo 176 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad está normado que el fallo debe ser dado a conocer en audiencia pública, solemne, con citación de la entidad o personas solicitantes,
Los efectos es de que el fallo es impugnable y no es vinculante. O sea, al mismo tiempo que no se puede impugnar, de la misma forma, no vincula a nada y nadie. No vinculante, a diferencia del dictamen. Vamos a ver las diferentes variantes que se manifiestan según el objeto de la solicitud, sobre las leyes en discusión en el Congreso de la República. Durante el desarrollo del debate parlamentario, puede instarse el conocimiento de la CC a efecto de que se pronuncie sobre la compatibilidad de los tratados, convenios o proyectos de leyes en discusión con lo dispuesto en la Constitución. Variante según el objeto de su solicitud. Sobre los tratados internacionales pendientes de no es ramificación, es ratificación, perdón. Es ratificación. No me había percatado eso. Aquí está. Antes de que los instrumentos de derecho internacional se conviertan en obligaciones de esta índole y para el Estado de Guatemala por virtud del acto de su ratificación, pueden instarse el conocimiento de la Corte de Constitucionalidad a efecto de que establezcan su compatibilidad con lo dispuesto en la Constitución. Sobre leyes vetadas por el presidente de la República, aduciendo vicio de inconstitucionalidad. Si dentro del proceso de formación de la ley el presidente de la República ejerce su derecho de veto basado en la apreciación de que una determinada norma legal adolece de inconstitucionalidad, resulta pertinente instar el conocimiento de la Corte de Constitucionalidad a efecto de que ésta se pronuncie acerca de su compatibilidad con lo dispuesto en los postulados constitucionales. Y llegamos a la parte de lo que es el dictamen. Bueno, veamos qué diferencias tiene este dictamen. Bajo la denominación de dictamen se encuentra positivizada en el ámbito guatemalteco la figura que tiene por propósito viabilizar el control directo, abstracto, preventivo y obligatorio de constitucionalidad sobre los proyectos de reforma de leyes de rango constitucional. De su resultado favorable depende la aprobación de estos por el Congreso de la República. Legitimación. De conformidad con lo dispuesto en la normativa antes citada, únicamente el Congreso de la República está dotado de legitimación para formularla. Nuevamente, la legitimación lo tiene únicamente el Congreso de la República. Oportunidad. En cuanto al momento oportuno de solicitar el dictamen, debe atenderse a lo preceptuado en el artículo 123 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Artículo 123. Aquí estamos. Y vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir. Creo que aquí estamos. Ok. De las consultas a la Corte de Constitucionalidad, artículo 123, consulta obligatoria. Cuando se discuta en un proyecto de ley que proponga reformas a las leyes constitucionales después de tenerlo por suficientemente discutido en su tercer debate,
deberá recabarse el dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Y cuando en la discusión por artículos se presenten enmiendas al texto de proyecto de ley, dichas enmiendas deberán igualmente remitirse a la Corte de Constitucionalidad para su opinión. Esta es la consulta obligatoria. Por otro lado está la del 124, consulta facultativa. Durante cualquiera de los debates, 5 diputados podrán proponer al Pleno que se recabe opinión de la Corte de Constitucionalidad sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios o proyectos de leyes que en discusión, la que deberá ser aprobada mediante el voto de la mayoría de diputados que integran el Congreso. El debate se suspenderá hasta que no se haya recibido la opinión solicitada. Si transcurridos 60 días no se hubiere recibido, el Pleno resolverá si se continúa con el trámite de la ley. A esto es a lo que se refiere esta parte de el dictamen. En cuanto al momento oportuno para solicitar el dictamen, debe atenerse a lo preceptado en el artículo 123, ya lo dijimos, cuál es el momento oportuno. Ok. Consulta obligatoria cuando se discuta un proyecto de ley es cuando se haya terminado discutido el tercer debate. Ese es el momento oportuno. Vamos a proyectar ahora, antes de pasar a las preguntas, en estos últimos minutos, ya cuando se hizo la consulta en relación a propiamente la Comisión Internacional contra la Impunidad para Guatemala, sí, sí. Esa es la que vamos a darle ahora. Solo abro el documento mis estimados. Este es el de CICIEX. Ok, aquí tenemos este expediente. Aquí estamos. Bueno, aquí tenemos. Dictamen de la Corte de Constitucionalidad sobre el acuerdo de CICIG. Aquí es dictamen. Expediente 791-2007, Corte de Constitucionalidad. La anterior fue una opinión consultiva solicitada. Aquí es dictamen. Solicitud de opinión consultiva. Miren, aquí dice dictamen y aquí dice solicitud. Aquí hace referencia a que ya se había hecho una opinión consultiva. El Congreso de la República, con fundamento en el 171 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, compareció ante esta Corte a solicitar opinión consultiva sobre la constitucionalidad del texto del acuerdo celebrado entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala. Legitimación, aquí están los artículos que dice que está legitimado el Congreso para la opinión consultiva. Esto es un dictamen.
Competencia de la Corte de Constitucionalidad para evacuar la consulta. Es función esencial de la Corte, está en la Constitución. Las opiniones consultivas. Razones de la consulta. Se tiene que razonar. Aquí está indicando cuáles son las razones de esta consulta. Aspectos sobre los que solicita la opinión consultiva. Es constitucional el contenido del acuerdo para el establecimiento de una comisión contra la impunidad suscrito por representantes del gobierno de la República y representantes de las Naciones Unidas. El 12 de diciembre de 2006 mantiene su independencia y autonomía el Ministerio Público. Es necesaria mayoría de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso para aprobación del acuerdo de establecimiento de CICIG. Análisis jurídico constitucional de las preguntas. Miren, aquí se analizaron las preguntas y aquí está primera pregunta. ¿Es constitucional? Miren el análisis global del contenido del acuerdo en cuestión. Miren, esto es para responder una pregunta. Aquí podemos ver todo ese desarrollo. Lo voy bastante rápido porque quiero llegar a la parte final. Análisis particularizado. Todo esto es un dictamen. De hecho, tengo entendido que se quiere revivir la CICIG, solo que ahora sería una especie de CICIAX, pero a favor del lado centroamericano. Sin lugar a dudas van a haber muchas, ahora que vimos lo que vino a hacer CICIG acá, y les soy sincero, dependiendo de lo que lea, pero yo sí me opondría, yo sí viví en carne propia, o sea, realmente litigar contra CICIG, y no era complicado, o sea, no era porque recuerdo que la mayoría eran abogados que solamente se habían acreditado para litigar acá en Guatemala, no manejaban bien, pero el asunto de lo que ellos decían, así era. Entonces, cuando dice un refrán que cuando el juez acusa, solo Dios puede salvarnos, ¿verdad? Entonces se convertía en un acusador o un sistema inquisitivo de retroceso en Guatemala, por eso para mí nada que ver. Miren, hasta aquí empieza la segunda pregunta. ¿Mantiene su independencia y autonomía el Ministerio Público? Bueno, tercera pregunta. ¿Es necesaria? Estas son las consultas que se hicieron para el dictamen. Opina. Hasta aquí quería llegar. Bueno, si es constitucional, el acuerdo celebrado entre el gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas relativos al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sí, suscrito en la ciudad de Nueva York el 12 de diciembre de 2006, resulta constitucional en cuanto a la creación de una comisión que coadyuve a la investigación. Es que miren, pues, si está coadyuvando a la investigación, está suplantando funciones del Ministerio Público y el único. ¿Por qué si hay un accidente no le van a dar ni a ustedes, ni a su abogado, ni a nadie le van a dar las grabaciones? Solo al Ministerio Público porque es el órgano investigador. Y aquí que coadyuve en la investigación de los delitos de acción pública. Imagínense eso, qué atrocidad, qué inconstitucional esto. Que en el acuerdo de su creación se detallan, así como que brinde la asesoría al Estado de Guatemala respecto de los temas que en el mismo describen. Entonces, aquellos que ahorita con muy respetable opinión me están diciendo, no, es que los corruptos, ok, todo eso. Piensen por un momento que ustedes son los hijos y familiares, hermanos de los Valdés País, que los metieron presos 7 años, después los sacaron por que se logró a través de los abogados,
y se declararon inocentes 7 años presos. ¿Cuánto puede ser la consecuencia de que una persona pase presa 7 años? Le destruyen su vida familiar, le destruyen su economía, le destruyen su proyecto de vida. Y de ahí no pasa nada. Pero hay que aplaudirle que la CICIG vino a salvar a Guatemala. Eso es lo que yo no consigo. Está la segunda pregunta. Y al final de cuentas tenemos por tanto. Fíjense que estas conclusiones, así de simple, en 4 simples líneas. Para el efecto se señala la audiencia para el 16 de mayo de 2007 a las 11 horas en la sala de vistas públicas de esta corte y se publica en el diario oficial, tal y como lo regula la ley, y Mario Pérez Guerra como presidente en ese entonces de la Corte de Constitucionalidad. Dejamos de compartir y nos vamos nuevamente a la presentación principal. Vamos a revisar si tenemos algo en el correo. Teresa León. La compañera Teresa León indica cuándo amerita la opinión consultiva. La opinión consultiva la amerita cuando efectivamente alguno de los organismos del Estado necesiten la opinión de la Corte de Constitucionalidad en relación a si algún convenio, tratado o ley o norma, tanto internacional como nacional, sea susceptible de tergiversar lo estipulado en la Constitución. Repito la pregunta de Teresa León, ¿cuándo amerita la opinión consultiva? Y la respuesta es cuando alguno de los 3 legitimados, que son los organismos del Estado, tenga duda o considere de que pueda violar el texto constitucional algún reglamento, ley, norma, convenio o tratado, tanto nacional como internacional. Es esta la forma. Bueno, vemos las preguntas. ¿Qué tenemos para este caso? Pregunta número 1. Esta figura tiene por propósito viabilizar el control directo, abstracto y prevenido de constitucionalidad sobre tratados, convenios y proyectos de leyes ordinarios a instancia de cualquiera de los organismos del Estado. Segunda pregunta, ¿quiénes tienen legitimación para solicitar opinión consultiva? Tercera pregunta, ¿en qué forma debe solicitarse la opinión consultiva? Cuarto, ¿cuál es el plazo para atender la solicitud de la opinión consultiva? La siguiente es, las opiniones de la Corte de Constitucionalidad serán pronunciadas en audiencia. ¿Qué tipo de audiencia? Básicamente, ok, entonces, mis estimados, es de esta forma como llegamos al final de esta clase y de este curso de Derecho Procesal Constitucional. Mis estimados, ha sido un gusto compartir con ustedes de esta modalidad virtual. He tratado de esforzarme por solventar las dudas por el mecanismo de correo que es el autorizado por nuestra universidad. Y he tratado de llevar un poquito a la práctica, o sea, que conozcamos más allá de solo doctrina y ley, de verificar cuál es la situación que se da en este tipo de casos. Entonces, ha sido un gusto para mí. Espero que sigan estudiando, espero que se preocupen por su tesis, espero que sepan que ya la mayoría de los que están acá, dentro de semestre, dentro de un año y medio, ya tienen que estar viendo temas de examen técnico profesional y poderse someter a sus diferentes fases, tener finalizada su tesis y lo principal es lograr ese objetivo inmediato de graduarse. Mis estimados, veo que ya no hay más preguntas. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que les vaya muy, pero muy bien en su examen, que no sea más que un requisito para poder pasar al siguiente semestre.
Si Dios y la universidad lo permite, pues quizás nos veamos el otro semestre y si no, pues la universidad sabe muy bien las decisiones que toma y saben que es lo mejor para el estudiantado. Que se encuentren muy bien y que tengan bendiciones y feliz fin de semana. Gusto en saludarlos.